Bueno, hoy vamos a hablar principalmente de antiagregantes. Pasarlo nomás. Eh, para arrancar tenemos que definir lo que es la hemostasia. La hemostasia es el proceso por el cual se produce el cese, el escape de sangre de un vaso lesionado. Bueno, esto se inicia por la exposición de factores trombogénicos de los elementos de la sangre. Principalmente está dividido en 3 periodos. Lo que primero aparece es la hemostasia primaria, que es cuando las plaquetas adhieren en primer término a las macromoléculas de las regiones subendoteliales del vaso sanguíneo lesionado, principalmente a la exposición del colágeno subendotelial. Y a continuación de eso se liberan distintas sustancias procoagulantes, generando vasoconstricción para disminuir el aporte sanguíneo a la zona en que está lesionada y la adhesión plaquetaria a ese colágeno que está expuesto. Posteriormente se van a agrupar las plaquetas para formar el tapón plaquetario primario. Como segunda instancia tenemos la hemostasia secundaria, que por la misma característica, esta lesión, esta exposición al colágeno y además el factor tisular, genera la activación local de distintos factores de coagulación plasmáticos que llevan a la generación de un coágulo de fibrina encima de ese tapón plaquetario. Esto se produce por distintas reacciones de activación de una proteína precursora o simógeno para convertirlo en una proteasa activa, que esto lo que habló Lisandro más o menos en la clase anterior. Que el objetivo final de la hemostasia secundaria es generar la trombina. Es decir, los factores de coagulación se encuentran inactivados en la célula, en la sangre, y cuando se convierten en activados generan toda la cascada de coagulación. Y por último, tenemos lo que es la fibrinolisis, que al cicatrizar la herida e inhibido el sangrado en su totalidad, este tapón plaquetario y el coágulo de fibrina se desintegran. Básicamente esto es generado por el activador tisular de plasminógeno, el factor 7 activado y el sistema de calicreína que convierten el plasminógeno en plasmina y se desintegra la fibrina. Y ahí se restaura el flujo del vaso sanguíneo lesionado. Bueno, la hemostasia primaria es principalmente los que nos competen en esta charla. Una lesión endotelial, como ya dijimos, genera esta exposición al colágeno subendotelial y se produce la adhesión plaquetaria a ese colágeno mediante, Pasalugi, la glicoproteína B1, el factor de von Willebrand y el colágeno. En esa imagen lo que vemos es cómo está lesionada el endotelio, se expone el colágeno y mediante glicoproteína B1, el factor de von Willebrand y el colágeno se une y la plaqueta con esto se activa. Lo que va a generar, pasa nomás, Luqui, una más, para formar este tapón plaquetario, la plaqueta una vez unida va a liberar lo que son sus gránulos. Dentro de la plaqueta tenemos la serotonina, calcio y ADP, que al liberarlo generan la atracción y la activación de más plaquetas. Además se produce la síntesis y liberación del tromboxano A2, que bueno, más adelante vamos a hablar, pero es sintetizado por la ciclooxigenasa 1, que potencia esta activación plaquetaria y genera más vasoconstricción arterial. Y por último, se genera un cambio conformacional de la glicoproteína 2B3A, que es la que se activa, y esto produce un aumento también de la agregación plaquetaria y se forman puentes de fibrinógeno entre las plaquetas. Pasa, Luqui. Una más. Y ahí vemos, mediante la glicoproteína y el fibrinógeno es donde se terminan uniendo las plaquetas y generando ese tapón plaquetario. Posteriormente se produce la hemostasia secundaria, que es lo que no vamos a hablar ahora, que esos puentes de fibrinógeno se convierten en fibrina y generan el coágulo. ¿Cómo? Bien, pásalo aquí. Bueno, este es un esquema principalmente para entender el mecanismo de acción de cada uno de los antiagregantes. Estos tres en negro que no se ven. Porque no dice silenciarte. Bien, bueno, sigo. Pasalo aquí. Ahí está. Bueno, todos estos mecanismos que recién comenté de la activación plaquetaria, básicamente se producen por el aumento de la concentración de calcio dentro de la plaqueta. Seguí pasando. Ah, y no está nada de lo que puse. Bueno, no importa.
Ahí en el medio van a ver que es el calcio, eso es lo principal. Cuando el calcio está aumentado se genera toda la activación plaquetaria. Hay distintas formas en las que se va a liberar ese calcio de los gránulos que están dentro de las plaquetas, y básicamente, como ven en esa imagen, a la derecha, cuando el receptor de serotonina, trombina y ADP, principalmente el receptor P1, P2 y 1 de ADP, mediante un segundo mensajero van a liberar el calcio adentro de la célula, el citosol de la célula, generando esta activación plaquetaria y todo lo que ya dijimos. Otro mecanismo es el AMP cíclico que se encuentra adentro de la plaqueta. Cuando tenemos presente el AMP cíclico, vamos a tener disminuida la salida de calcio de la célula. Entonces, mediante receptores plaquetarios, que principalmente va a ser el de ADP a través de su receptor P2 y 12, y el receptor de tromboxano, van a inhibir la adenilato ciclasa, que es la encargada de transformar el ATP en AMP cíclico. Y de esa manera disminuye el AMP cíclico y aumenta el calcio citosólico. Es como un entrevero, pero pasa eso. Cuanto menos AMP cíclico haya, más calcio vamos a tener y más se van a activar las plaquetas. Y por último, como vemos ahí, está la fosfodiesterasa, es la enzima encargada de convertir ese AMP cíclico en AMP no activado. Que bueno, vamos a ver los distintos mecanismos de acción. Ahí como también está delimitado, que bueno, no se puede ver, tenemos el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, uno de los antiagregantes, que principalmente la función que tiene es inhibir la ciclooxigenasa 1, que es la enzima encargada de convertir el ácido araquidónico en tromboxano. Que el tromboxano va a disminuir dentro de la sangre y cuando las plaquetas estén activadas no vamos a tener tromboxano para activar las otras plaquetas. Otros antiagregantes que tenemos son los antagonistas de receptores P2 y 12, que básicamente lo que hacen es antagonizar el receptor de manera reversible o irreversible, P2 y 12. Y lo otro que vamos a tener son los antagonistas de los receptores 2B, 3A, que básicamente lo que van a hacer, van a ocupar el receptor activado de 2B3A que va a estar en la plaqueta y va a disminuir esa unión con el fibrinógeno entre las plaquetas. Y después ahí en el medio se ve también el dipiridamol, que la función que tiene el dipiridamol es inhibir la fosfodiesterasa para aumentar así el AMP cíclico dentro de la célula y disminuir la activación plaquetaria. Básicamente así es como funcionan los antiplaquetarios, los antiagregantes que vamos a ver. Pasa, Luke. Ah, ahí se empezó a poner todo. Bueno. Bueno, el primero que vamos a nombrar es el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Esto es un antiinflamatorio no esteroideo de la familia de los salicilatos y es un derivado del ácido araquidónico, como recién dije. El mecanismo de acción es un bloqueador irreversible de la ciclooxigenasa 1, que inhibe así la síntesis del tromboxano A2. Lo que tiene característico que a dosis más alta también es un inhibidor no selectivo de la COX-2, y ahí es cuando vemos la acción antipirética y antiinflamatoria de la aspirina. Pero como antiagregante es a dosis baja, eso lo vamos a ver ahora. Pásalo. Bueno, para hablar un poco de la farmacocinética, la vía de administración de la aspirina es vía oral, rectal en supositorio, cutánea, intramuscular, que prácticamente está en desuso, y endovenosa. Cuando se da vía oral, se absorbe por estómago, en el estómago y en el duodeno, y se absorbe muy bien en superficies cutáneas y mucosas. Básicamente llega a la sangre en 20 minutos y es su concentración máxima a los 60 minutos. Tiene una vida media de 2 horas, pero lo importante en este caso es conocer la vida media de las plaquetas, que es entre 5 a 10 días, porque el mecanismo de acción de la aspirina es irreversible, así que para decir que la función de la aspirina disminuye por completo es cuando se vuelven a regenerar todas las plaquetas entre 5 a 10 días, y no por su vida media. Su distribución atraviesa la barrera hematocefálica y la placenta, y tiene un metabolismo hepático, y es hidrolizada a ácido acético y salicilato por esterasas en tejidos y en la sangre. Como indicaciones de la aspirina tenemos la enfermedad coronaria, ya sea angina inestable, infarto agudo de miocardio o cirugía de revascularización miocárdica, ACV isquémico o accidente isquémico transitorio,
y enfermedad vascular periférica. Sus principales efectos adversos son la dispepsia, las hemorragias de cualquier tipo y la reacción alérgica a ese fármaco. Como contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad a ese fármaco, pacientes con hemofilia, pacientes que tengan una úlcera gastrodenal activa, pacientes que tengan insuficiencia renal o hepática grave, y el embarazo en el tercer trimestre está contraindicado. Como dosis, la que utilizamos principalmente nosotros, es una carga entre 250 y 300 miligramos vía oral, y el mantenimiento de aspirina es entre 75 y 100 miligramos vía oral para utilizarlo como antiagregante. Pase, Luqui. Bueno, ahora vamos a hablar del clopidogrel. El clopidogrel es un antagonista del receptor P2Y12, como vimos recién, de irreversible. Básicamente, el mecanismo de acción es el que ya nombré, pero aumenta el calcio citosólico, genera la activación plaquetaria, liberación de sus gránulos, y activa el receptor glicoproteína 2B3A. Que esto, lo que inhibiendo ese receptor, todo eso es lo que no se va a generar. Clopidogrel es un profármaco que se activa gracias al citocromo P450 en el hígado, y como dato, un 14% de los pacientes son no respondedores a esta medicación. Con su farmacocinética, la administración de clopidogrel es bioral, tiene una vida media de 7 horas y la duración del efecto entre 5 a 10 días. Básicamente tiene algo que ver, como lo que recién nombré de la aspirina, de la vida media de las plaquetas. Tiene un pico máximo de acción a las 24 horas y la dosis de carga es de 300 miligramos, y a las 2 horas y la dosis de carga es de 600. Las indicaciones del clopidogrel es el ACV isquémico, el síndrome coronario agudo, ya sea infarto agudo de miocardio o angina inestable, angioplastia coronaria con implante de stent coronario y enfermedad arterial periférica establecida. Como efecto adverso tenemos, bueno, la hemorragia de cualquier tipo, pero predominantemente cerebrales y gastrointestinales, diarrea, náuseas y dispepsia, prurito y rash cutáneo, anemia aplásica, trombocitopénica, principalmente como genera una reacción adversa generando una púrpura trombocitopénica trombótica, y leucopenia con neutropenia principalmente. Las contraindicaciones del clopidogrel son la hipersensibilidad a la medicación, la insuficiencia hepática grave y la hemorragia activa, ya sea úlcera gastroduodenal o una hemorragia cerebral. Como dosis tenemos carga de 300 miligramos en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST y en tratamiento de reperfusión con fibrinolíticos. Excepto en pacientes mayores a 75 años, que la dosis de carga es de 75 miligramos. La carga de 600 miligramos es para pacientes que van a angioplastia primaria, y después el mantenimiento es igual para los dos, de 75 miligramos día. Bueno, y ahí me faltó una indicación, el tema del TAVI, que también está indicado en los pacientes que se realiza TAVI. Pasa nomás, Luqui. Que se le coloca. Espera, bicho, volví un segundo al anterior. ¿Javi? No, está bien. Estaba viendo lo de mayores a 75 miligramos, que es lo que discutíamos la otra vez con Fran y Emi. El tema de con fibrinolítico asociado. Porque en algún momento teníamos como la indicación de que mayores a 75 ponían 75, pero no, únicamente si está asociado a un fibrinolítico. Sí, es solo en fibrinolíticos. Perdóname, ya que ustedes comentan, te quiero comentar algo. En el ACV isquémico, hoy es dudoso, depende cuáles. En la angioplastia y en la enfermedad vascular periférica establecida, no sé de dónde salió, porque no es tan claro. Lo que sí se usa, que ustedes sí como cardiólogos lo tienen que saber, es en la angioplastia periférica con stent, sea carotidia, ilíaca, o femoral o renal, tienen que tener 30 días de doble antiagregación. Claro. Eso es importante. Y después tengan presente por qué la carga de 600 miligramos empieza a hacer el pico y la acción a las 2 horas. No se siguió probando con más, porque vos decís, bueno, si yo le hago un infarto
entonces hasta dentro de 4 horas no está protegido. Es realmente así de la doble antiagregación. Lo que pasa es que como vos no le cortás el efecto de la heparina que haces en la angioplastia, estás protegido hasta que empiece el efecto de la doble antiagregación. No sé si me expliqué. Pero Sí. por eso siempre, cuando alguno alguna vez revirtió la heparina para sacar el introductor femoral, sí mismo, ojo, háblenle sea en el hospital o sea en el día de mañana donde estén, porque es una responsabilidad compartida, porque vos al bloquearle, al que no viene el doble antiagregado y lo haces de urgencia, al bloquearle la anticoagulación, lo dejás sin nada, sin clopidogrel, sin efecto aspirina todavía, y estoy hablando de la emergencia, ¿no? Y sin efecto heparina. Nada más eso quería agregar. En el ACV isquémico está Sí. indicado en una primera instancia en el alérgico a la aspirina o en el paciente resistente a la aspirina que vuelve a hacer un ACV, se le da clopidogrel. Y después, según lo que me dijo Julia, hay estudios nuevos, no lo leí, estudios nuevos que están hablando de hacerle carga y mantenimiento de aspirina por 21 días o por 3 meses. Eso es por lo menos lo que están haciendo ahora acá. Claro. Pero lo del ACV, eso está desde hace bastante, cuando es alérgico a la aspirina, o cuando ya hizo otra ACV con aspirina, se le da clopidogrel. Y eso me suena lo que dice Franco, que eso es algo nuevo, en donde se le hace carga, porque de hecho recibí una paciente hace poco en terapia con una ACV menor, y el tratamiento fue carga de clopidogrel, carga de aspirina, carga de clopidogrel, y después se le deja el mantenimiento por, como decía Franco, 21 días o 3 meses, pues se está evaluando eso. Pero eso Bien. antes no lo sabía. Pero sí Me da se un poquito de miedo que se está evaluando. ¿Cómo lo están haciendo y todavía no lo probaron? No, por lo menos en el trabajo ese que comenta Franco, porque el otro día estábamos juntos cuando nos lo dijo, era un trabajo que se estaba haciendo en el momento, lo que se estaba tratando de ver es si el efecto, que era mejor, digamos, 21 días o 3 meses por el riesgo de sangrado que tenían los pacientes que estaban con... Sin fibrinolíticos. Sin fibrinolíticos, pregunto. Fibrinolíticos en ACV menor son aquellos que no tienen indicación de fibrinolíticos por ser una ACV menor. Está bien. Una indicación medio Está bien, off-label. igualmente eso es bastante específico para cardiología. Lo que yo voy es al famoso tema de la carótida del clopidogrel, que surgió a fines de los 90 y bueno, después de hoy se descartó y los neurólogos siguen poniendo un clopidogrel, una placa del 20% de la carótida. Pero bueno, eso no entra en la discusión. Yo le quería remarcar que en la enfermedad vascular periférica tienen sus indicaciones precisas y cuando reciban algún paciente en el consultorio con una angioplastia con stent periférica tiene que tener clopidogrel 30 días. Y una cosa más para lo de la dosis, acuérdense que en el síndrome coronario con supraevolucionado no se hace carga, ¿sí? Directamente se le pone 75 miligramos, porque no está demostrado beneficio y sí está evidenciado el sangrado del estudio Clarity. Los pacientes que tienen síndrome coronario con supra, que no van a fibrinolítico, que no van a angioplastia primaria porque está evolucionado, no se les hace carga, se les pone 75 y nada más. Bien. Sí, por ahí el problema que tuve con esta clase para armarla, no es tanto un problema, pero yo lo armé, esta clase es armada del Goodman, del libro de farmacología. Entonces yo en este caso, no por tiene, ejemplo... No tiene por qué tener nada de clínica, esto es farmacología pura. Por eso hacemos estos comentarios. Estas aclaraciones. Por eso, por ejemplo, en aspirina, en el Goodman, me decía que estaba indicada en la FA, me decía en el caso que no se pueda anticoagular aspirina y un montón de cosas que más o menos las fui cambiando, pero directamente después me fui a ver las guías, las indicaciones de las guías. Seguro, porque la indicación farmacológica del tratamiento, la indicación clínica de una droga va cambiando permanentemente y el Goodman es un libro de farmacología, digamos, no tiene por qué saber clínica. Claro, y acordate que en el TAVI también está ahí, ¿eh? O sea, discutido. Se pone y algunos dicen 1 mes, otros dicen 3 meses, otros dicen 6, y no está claro. La mayoría lo deja 3 meses porque es el término medio. Ya. Nada más. También hay los electrofisiólogos cuando, no me acuerdo ahora si es o cuando ponen marcapaso o cuando hacen ablaciones que nos dicen que le hagamos a dosis de aspirina por un tiempito y después ellos se la sacan, eso no sé de dónde lo sacan. Yo no sé nada. No sé. ¿En los marcapasos?
No, lo hablábamos la No, otra vez con Cardona. cuando hacen un GIS o cuando hacen una Claro, ablación, por eso no. hacen En las dejar ablaciones de. le ponen aspirina, no. Claro, Bueno, eso, no me acordaba aspirina le ponen. en qué instrumentación, pero se lo dejan por un tiempo la aspirina. Y no está Sí, como indicación. no. Ahora, La no. aspirina se la dan en las ablaciones. Porque Bueno, habría que porque preguntar para qué la próxima, el que rote o el que esté por ahí. Ujú. Porque por ahí un poco empírico, como te digo, lo del TAVI. Claro. Está bien. Bien, vamos. Bien, bueno, pasar a Luqui. Bueno, el prasugrel también es un antagonista del receptor P2Y12 irreversible, al igual que clopidogrel, y su mecanismo de acción es el mismo. Lo que tiene de distinto es que posee una activación más rápida y pronunciada que el clopidogrel, y también es un profármaco que tiene activación hepática, pero es por otra enzima y no por la P450, sino que es una isoenzima CIP. Su farmacocinética, bueno, también es bioral, de administración bioral, tiene una vida media entre 15 a 30 minutos, y su efecto tiene una duración entre 5 a 10 días. Las indicaciones, principalmente el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que serán sometidos a angioplastia coronaria, diabéticos de alto riesgo isquémico con bajo riesgo de sangrado en síndrome coronario sin elevación del ST. Como efecto adverso, bueno, tiene la hemorragia también de cualquier tipo, predominantemente digestiva y cerebrales, anemia, trombocitopenia y leucopenia. Como contraindicaciones, está contraindicado en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, cuya anatomía coronaria no se conozca. En pacientes que tengan hipersensibilidad al fármaco, en la insuficiencia hepática grave, en la hemorragia activa, ya sea úlcera gastroduodenal o cerebral, y antecedentes de ácido isquémico o AIT, que ese es un dato importante que tenemos que preguntar. Y como advertencia, el prasugrel no está recomendado en pacientes mayores a 75 años o que tengan menos de 60 kilos de peso. En este caso se van a utilizar distintas dosis y se utilizan. El prasugrel, bueno, su dosis de carga es de 60 miligramos vía oral, el mantenimiento es de 10 miligramos día vía oral, y en caso de utilizarse en pacientes mayores de 75 o con menos de 60 kilos de peso, se recomienda una dosis de 5 miligramos. Bien, el ticagrelor también es un antagonista del receptor P2Y12, pero como distinto es irreversible, los otros dos son irreversibles. Tiene el mismo mecanismo de acción que el clopidogrel y el prasugrel, y la otra diferencia es que no es un profármaco, es decir, que ya es un fármaco en forma activa, por lo que tiene un beneficio de tener menos variabilidad entre pacientes y pacientes. Y como otra acción que tiene es un inhibidor de la recaptación de adenosina, pero es una acción leve que tiene, que principalmente nos van a generar los efectos adversos, pero ningún efecto beneficioso. Su farmacocinética también es de administración oral, tiene una vida media de 12 horas, su pico máximo de acción es a los 30 minutos y la duración del efecto es entre 3 días y 5 días, un poco más. Las indicaciones para el ticagrelor es el síndrome coronario agudo sin elevación del ST con riesgo moderado o alto de evento isquémico, independientemente del tratamiento médico o invasivo que se vaya a realizar, y en el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Como efecto adverso, bueno, hemorragia también de cualquier tipo, predominantemente digestivas y cerebrales, disnea, predominantemente también en asmáticos o pacientes con EPOC, y bradicardia. Como contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad al fármaco, la insuficiencia hepática grave y la hemorragia activa, principalmente úlcera gastroduodenal o cerebral. Una advertencia o cosas que tenemos que tener en cuenta antes de indicarlo es, en pacientes con bradicardias, disfunción de nodo sinusal o bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado sin marcapasos, por este hecho de que es un inhibidor de la recaptación de la adenosina y puede generar la bradicardia, y en pacientes asmáticos y con EPOC, porque pueden potenciar la disnea de los pacientes. Y la dosis es una carga de 180 miligramos vía oral y el mantenimiento es de 90 miligramos cada 12 horas. Bueno, este es un cuadro comparativo que está en la guía de síndrome coronario sin supra del 2015 en la guía europea,
que básicamente dice todo lo que yo ya dije, pero la puse para hablar un poco del cangrelor, que bueno, es algo que no lo utilizamos nosotros, por lo que tengo entendido, pero lo que tiene de bueno, que es una medicación que es endovenosa, a diferencia de los otros tres, tiene el mismo mecanismo de acción que los tres, se da con un bolo de 30 microgramos kilo y luego se hace una infusión de 4 microgramos kilo minuto. Lo que tiene de bueno esto es que es muy similar también al ticagrelor porque es un inhibidor reversible y es un fármaco activo. Tiene su inicio del efecto a los 2 minutos, dura su efecto 1 a 2 horas y se puede interrumpir ante una cirugía a la hora. Entonces, bueno, ese tiene un beneficio, por ahí nosotros no lo utilizamos, pero como para nombrarlo y saberlo. Pasanos, Maluki. Y bueno, y este es un cuadro que me pasó Ori que está muy bueno, que es cuándo suspender, en este caso el prasugrel, clopidogrel, ticagrelor, previo a la cirugía. Como ven arriba donde dice el stop, el prasugrel deberíamos suspenderlo 7 días antes a la cirugía, el clopidogrel 5 días antes y el ticagrelor 3 días antes. Lo que por ahí me llamó la atención de esto es que lo que encontré en el libro es que prasugrel decía 7 a 10 días, clopidogrel era 5 a 10 días y el ticagrelor era entre 3 a 5 días, pero bueno, ahí está recomendado que mínimo se utilice eso. Pasa, Luqui, nomás. Esto por ahí son las recomendaciones que nos dicen las guías, principalmente la europea. Esto es la guía de síndrome coronario agudo con elevación del ST del 2017. Y lo que nos recomienda es que el primer inhibidor de P2Y12 que deberíamos utilizar es el prasugrel o el ticagrelor. Y en el caso que no dispongamos de ello, deberíamos usar el clopidogrel en pacientes que con supradesnivel del ST y que van a ir a angioplastia primaria. Y que se debe mantener este tratamiento por 12 meses, excepto cuando haya alguna contraindicación que después la aclaramos. Y se recomienda también la indicación de aspirina lo antes sea posible cuando no tenga contraindicación de este. Las dosis básicamente que recomiendo son las mismas que ya nombré y la aspirina lo mismo. Seguí pasando, Luqui. Después, el otro dato es, como dijiste, Marce, nombraste vos, el cuadro que está abajo a la derecha, dicen pacientes que vinieron con supradesnivel del ST que no se le van a realizar tratamiento de reperfusión, ahí lo que nos recomendaba sí hacer la carga, pero estaba indicado clopidogrel y con carga de 300. Y bueno, espera, anda una más atrás, Luqui. Marce, ese estudio que vos decías, ¿cuál es? De que no se hace carga en reperfusión. El estudio Clarity, que fue pacientes con síndrome coronario agudo con supra-LST que fueron a trombolíticos, muchos que estaban evolucionados. En la evolucionada no le hacían carga. Claro. Y trombolítico, obviamente. Claro. Bien. No, en la guía esta lo que recomendaba era... No hay un estudio de síndrome coronario evolucionado, Claro, claro. Un grupo. Claro. Entraban, eso es lo que entramos en el hospital, entraban todos los infartos, con suprafibrinolytic, con suplastia primaria, entraron todos. Y ahí, desde ese trabajo, se empezaron a dar el clopidogrel a todos los infartos, todos. Claro. Bien. Y bueno, y después ahí en el cuadro de la izquierda abajo de todo, es que debe considerarse la administración de cangrelor en los pacientes no tratados con un inhibidor de los receptores P2 y 12. Por ahí encontrar no sé en qué caso eso no pasaría, que no se utilice un inhibidor de P2 y 12, pero bueno, esa sería la indicación del cangrelor. Pasa, Luke. Y un paciente que está en plan quirúrgico. Claro, eso iba a decir. Claro, que esté en plan quirúrgico y para sacárselo rápido antes de entrar a la cirugía. O una cuestión económica del médico, de los médicos mandantes. Igualmente, yo coincido con lo que dijiste vos, más allá de voy al tiempo de la suspensión. La mayoría de los libros te recomiendan, el ticagrelor salió como una ventaja, que podía ser 3 días antes, podía suspenderlo y operarlo, pero todos te recomiendan 5, más allá de que ningún cirujano te toca a nadie antes de los 7 días. Claro. Bien.
Bueno, y estas son las recomendaciones que nos da la guía del síndrome coronario agudo sin elevación del ST del 2015 de la guía europea, que también se debe administrar aspirina a todos pacientes que no tengan contraindicación a la aspirina, haciendo la dosis de carga y mantenimiento que ya dijimos, a largo plazo, independientemente de la estrategia que se utilice. Se le debe añadir a esta aspirina un inhibidor de P2Y12, manteniéndolo también por 12 meses, excepto cuando haya alguna contraindicación. Y las recomendaciones, bueno, básicamente recomienda primero utilizar el ticagrelor en pacientes con un riesgo de evento isquémico moderado a alto, independientemente de la estrategia inicial que se realice. Incluso en los pacientes ya tratados con clopidogrel se recomienda hacerle el switch a ticagrelor. Después se recomienda también el prasugrel a la misma dosis que ya dije, en pacientes que vayan a someterse a una angioplastia primaria si no haya contraindicaciones, si no hay ninguna contraindicación. Y el clopidogrel sería el tercero para utilizarlo en pacientes a los que no se pueda tratar con ticagrelor o prasugrel. Bien, después ahí en el cuadro de la derecha arriba de todos, lo que dice que se debe considerar administrar el inhibidor de P2Y12, además de la aspirina, durante más de un año, realizando una evaluación riesgo isquémico y hemorrágico del paciente. O sea que está permitido poder prolongarlo más de un año la terapia con inhibidores P2Y12. Y el último cuadro ahí abajo, como recomendación general, se recomienda utilizar un inhibidor de bomba de protones cuando se va a utilizar aspirina y inhibidor de P2Y12. Ahí hay que, como dato, hay que tener cuidado de utilizar lo que es el omeprazol porque tiene metabolismo hepático también con la enzima P450 y genera una alteración cuando se administra clopidogrel que también interactúa con esa enzima. Pasa, Luqui. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de lo que son los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Estos inhibidores producen una inhibición competitiva y reversible de los receptores plaquetarios de la glicoproteína 2B3A, que básicamente ya nombré cómo es lo que produce, pero esto genera la unión del fibrinógeno entre las plaquetas y con el factor de von Willebrand del endotelio. El eptifibatide es un antagonista competitivo peptídico sintético del receptor de la glicoproteína 2B3A y reduce en un 20% los fenómenos de IAM y muerte. Las indicaciones y las contraindicaciones de los 3 inhibidores de glicoproteína 2B3A son las mismas. Debe considerarse su administración como tratamiento de rescate si hay evidencia de falta de restauración de flujo miocárdico, no reflow, o complicaciones trombóticas en la angioplastia. Como efecto adverso, hemorragia de cualquier tipo en un 10% y trombocitopenia. Y las contraindicaciones, lo que encontré también, prácticamente son las mismas contraindicaciones que hay para utilizar fibrinolíticos. Es que haya hemorragia intestinal o genitourinaria 30 días previos, ACV isquémico dentro de los 30 días previos también, antecedentes de ACV hemorrágico o enfermedad intracraneal, cirugía mayor o traumatismo importante dentro de las 6 semanas previas, y como clínico, como datos clínicos, que las plaquetas sean menores a 100.000, que el RINE sea mayor a 2, que la presión arterial esté mayor a 200 de sistólica y 110 de diastólica, que el clearance de creatinina sea menor a 30 o que haya insuficiencia hepática grave. La dosis del eptifibatide se realiza una carga de bolo intravenoso de 180 microgramos kilo, administrado lo antes posible tras el diagnóstico, y después se deja un mantenimiento de 2 microgramos kilo minuto hasta máximo de 18 horas. Como dato, si el clearance era menor a 50, hay que disminuir la dosis de 2 microgramos a 1 microgramo kilo minuto. El abciximab es un fragmento de un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la glicoproteína 2B3A de manera reversible. Esto lo que genera es una disminución del 50% de la reaparición de estenosis, de IAM recurrente y de mortalidad. Como, bueno, las indicaciones es la misma que los anteriores, como efecto adverso también genera hemorragia entre 1 al 10% y trombocitopenia del 2%. Lo bueno es que en caso de que haya una hemorragia o necesidad de intervención quirúrgica, con las transfusiones se soluciona y se
revierte el mecanismo de acción del apiximab. Las contraindicaciones son las mismas que la anterior, no las voy a volver a leer, y la dosis es un bolo de 0 a 25 miligramos kilo endovenoso, y el mantenimiento es de 0,125 microgramos kilo hora durante 12 horas, o un poco más se puede llegar a utilizar. Pase el último. Después tenemos el tirofibam, que es un antagonista sintético no peptídico del receptor de la glicoproteína 2B3A, semejante al eptifibatide. Y bueno, se comprobó que tiene una reducción de mortalidad y de infarto agudo de miocardio del 20%. Las indicaciones son las mismas, el efecto adverso también hemorragia de cualquier tipo de trombocitopenias, las contraindicaciones las mismas que los anteriores, y la dosis es una dosis inicial de 0,4 microgramos kilo minuto durante 30 minutos, y después se hace un mantenimiento de 0,1 microgramos kilo minuto durante 12 a 24 horas luego de la angioplastia. Pasa, Luqui. Esto es lo que nos dicen las guías europeas, la del síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST del 2017. Es que, un poco lo que ya dije, que se debe considerar su administración en el caso de que si hay evidencia de falta de restauración del flujo miocárdico o complicaciones trombóticas. Esas son las dosis que nos recomiendan, que son las que ya nombré. Y el síndrome coronario agudo sin supra, en la guía del 2015 europea, nos dice que debe considerarse el uso de ellos durante la angioplastia en situaciones de rescate o complicaciones trombóticas también. Salud. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también de lo que es el cilostazol y el dipiridamol, que en un principio su mecanismo de acción es antiagregante, pero básicamente no se utilizan como antiagregantes. El cilostazol es un inhibidor específico de la fosfodiesterasa, que lo que hacía era disminuir el AMP cíclico en AMP, entonces tenemos más AMP cíclico en la célula y aumenta el calcio intracelular, generando la inhibición de la activación plaquetaria y su agregación. Además posee un efecto vasodilatador, principalmente en miembros inferiores de la arteria femoral, y a nivel cardíaco tiene un leve efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Su farmacocinética desde administración oral, tiene metabolización hepática, también por el citocromo P450 y el sistema de CIP, y tiene eliminación urinaria. Como efecto adverso puede generar cefalea, palpitaciones, diarrea, calambres y edemas en miembros inferiores. La indicación, básicamente, del cilostazol es la claudicación intermitente, porque mejora la distancia máxima recorrida y la distancia recorrida sin dolor. Como contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad al fármaco, la insuficiencia renal o hepática grave, pacientes con antecedentes de taquiarritmia grave, pacientes tratados de forma concomitante con 2 o más agentes antiplaquetarios o anticoagulantes. En ese caso no deberíamos darlo. Y la dosis es de 100 miligramos, es solamente de mantenimiento cada 8 u 12 horas. No sé por qué puse U. Bien. Y el dipiridamol, también su mecanismo de acción es un inhibidor de la fosfodiesterasa, al igual que el cilostazol. Además, inhibe la recaptación celular de adenosina en plaquetas, glóbulos rojos y células endoteliales, lo que genera vasodilatación al estimular los receptores de las células del músculo liso vascular. Pero directamente no tiene beneficio o muy poco beneficio como medicamento antitrombótico. Lo que sí es un efecto adverso, pero en realidad es el efecto buscado en este momento por las indicaciones, es que puede producir isquemia coronaria en arterias previamente enfermas por el efecto del robo coronario, que esto se produce por la vasodilatación de las arterias coronarias, no solo de la arteria que en ese caso está enferma, sino también de las demás, generando disminución de la resistencia vascular total y así disminución de la perfusión arterial de la arteria enferma. La indicación básicamente es para la prueba de estrés farmacológico, cuando no se pueda provocar isquemia mediante el ejercicio. Como advertencia, no se debería usar o tener cuidado de utilizarlo en pacientes con enfermedad coronaria grave, ya sea angina inestable o infarto de miocardio reciente. Contraindicaciones, la hipersensibilidad al fármaco
y la dosis vienen comprimidos de 100 miligramos del dipiridomol y la dosis entre 300 y 400 miligramos día, dividido en varias tomas al día. Como máximo 600 miligramos día. Sí, en el SPEC se hace con dipiridomol endovenoso. Porque Endovenoso. acá no hay comprimido en Argentina, hasta donde tengo entendido. Antes venía, pero parece que no viene más. Y listo, ya está. Bueno, ahora, yo buenísima, ¿eh? Pero quiero dejar unas cositas porque me tengo que retirar. Pero, primero, el silostazol se usa cada vez más y todos los efectos indeseables bajaron mucho ahora salió una dosis nueva que es una liberación prolongada. Bien. Que vienen 150 miligramos todos juntos. Igualmente, para el Tu amigo de Eurofarma. bueno porque... ¿Cómo? El de tu amigo de Eurofarma, digo. Tu amigo de Eurofarma, Danielito. Pero bueno, y disminuye mucho todo ese tema de... Lo voy a ver, ahora, ya que estoy. Disminuye mucho el tema de todos esos efectos indeseables que pusiste en la taquicardia, pero a los claudicantes le hace bien realmente, aumenta 200% la distancia caminada. Y la otra, los inhibidores de las 2B3A, no hay más. A ver, lo único, el epigigativo acá no hay más, abscisimaab incomparable, y el único que hay es el tirofiban. Digo esto, yo le doy los aspectos prácticos, ¿no? Para lo que, el único que lo está usando hoy para el no reflow, que sería la indicación, porque ya en síndrome coronario agudo no lo damos más, es el centenario, que lo usan en el no reflow, lo usan un 15%, que es muchísimo.